Hermanos, continuamos con esta serie de mensajes sobre lo que hemos titulado Enfrentando verdades de los Salmos. En esta ocasión estaremos en el Salmo 54 y el mensaje lo hemos titulado Enfrentando a la gente difícil. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por la oportunidad de estar aquí reunidos para traer tu palabra. En esta hora nos ponemos en tus manos para que tú des tu bendición y nos uses para tu gloria. Permite que este sea un mensaje a través del cual podamos exponer tu palabra con toda claridad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, quiero leer nuevamente el Salmo 54. Dice la palabra: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiende. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Bueno, la mayoría de los problemas vienen de gente problemática. Tal vez usted tenga un trabajo que le ocupa mucho tiempo o requiere mucho esfuerzo y energía. Sin embargo, eso no es comparable con los problemas que puede encontrar en las personas que le hacen la vida más difícil. Por ejemplo, podemos tener dificultades financieras, dolor físico de todo tipo, podemos tener un horario apretado, muchos kilómetros que viajar todos los días, pero esas cosas no son las que producen las peores batallas. Son las personas. Esas personas difíciles nos producen las mayores dificultades que enfrentamos. El Salmo 54 es el lamento de David sobre su experiencia con la gente problemática. Aquí provee consejos muy sabios y muy prácticos sobre cómo reaccionar a los problemas creados por otros miembros de la raza humana, que por cierto pueden llegar a ser tan gruñones como nosotros, porque al hablar de gente problemática no estamos excluidos. Las relaciones humanas son complicadas, difíciles. Mucha gente nos las hace más difíciles, pero también lo contrario es cierto. Somos nosotros a veces los que le complicamos la vida a otras personas. Según el primer libro de Samuel, en el capítulo 23, los versos del 14 al 26, David estaba atravesando por momentos difíciles. Se encontraba huyendo del rey Saúl, quien debido a su envidia y deseo de eliminarlo, lo obligó a refugiarse en un lugar rocoso. Estaba temiendo por su vida, desesperado, tratando de encontrar seguridad en un lugar, pero todo parecía salirle mal a David. El lugar conocido como la colina de Águila parecía ser un lugar seguro dentro de un territorio llamado Zifita. Un lugar que parecía seguro porque aparentemente era un lugar neutral. Pero David se da cuenta de que allí, aún allí, no había descanso. Los zifitas se vuelven contra él. Es más, se fueron de lengua. Le dijeron a Saúl dónde estaba él.
tiene que David otra vez salir huyendo. En esta ocasión escapa al desierto de Mahón, pero en poco tiempo se ve rodeado por los sifitas y los soldados de Saúl. Traten de imaginarse a David, lleno de suciedad, sudoroso, hambriento, sediento, totalmente exhausto, lleno de desánimo. Y en un momento, cuando se encontraba debajo de alguna roca o quizás debajo de un arbusto que lo estaba tapando de los fuertes rayos del desierto, se siente atacado y traicionado por la gente, y eso lo lleva a escribir lo que sentía. Bajo la inspiración del Espíritu Santo escribió el Salmo 54. Podemos leer sus sentimientos a través de este salmo, y David, con su ejemplo, nos da tres grandes enseñanzas de cómo tratar a la gente difícil. Préstele atención, porque tal vez usted está en una situación similar a la de David. Siente que la vida se le hace cada día más complicada, y en gran medida a las personas que están decididas a hacérsela más complicada. Y también es un llamado para que autoexaminemos nuestras vidas, a ver si realmente nos estamos convirtiendo en aguijones en la vida de otras personas. Recuerden, somos seres pecadores, arrastramos una naturaleza que nos mete a menudo en problemas, y esa pecaminosidad que tenemos, donde primero se manifiesta, es en nuestras relaciones. Por eso la relación matrimonial es una experiencia donde se pone a prueba nuestra paciencia, porque es la más íntima de todas las relaciones. Por eso no hay persona que con honestidad pueda decir: en mi matrimonio nunca he tenido problemas. Son dos personas distintas, con trasfondos diferentes, con personalidades y caracteres distintos. Y créanme, lleva mucha paciencia y periodos de ajustes donde nos sobrellevamos unos a otros. Y eso es amor, eso es amor. Pero las complicaciones no existen solo en el matrimonio. Cuando tú estás casado con una persona que te ama, y a pesar de tus defectos te va a sobrellevar. Pero cuando los problemas son fuera del matrimonio, las personas no te van a tener tanta paciencia. Créeme. Hay tres ideas que me gustaría compartir si usted se encuentra atravesando por esta crisis, tratando con gente problemática. Y estas ideas las podemos sacar del Salmo 54. Número 1, considera el origen. Dice los versículos del 1 al 3. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Aquí encontramos en David un ejemplo sobre qué hacer cuando nos encontramos bajo ataque o bajo tensión emocional a causa de la gente. David lo primero que nos muestra es lo primero que debemos hacer cuando comenzamos a tener relaciones complicadas, y es orar, pedirle a Dios su fortaleza y su estabilidad. Pero qué triste, porque esto suele ser lo último que hacemos. Por lo general es lo último que hacemos, ¿no es cierto? El instinto casi siempre nos empuja ¿a qué? A contraatacar. Si me atacas, yo te ataco. Y si te puedo atacar con más fuerza, mejor. Somos dados a la venganza. Nos dejamos llevar por el resentimiento en contra de aquella persona que nos está haciendo la vida miserable. Pero David lo primero que hace es orar, porque él reconoce
quién es Dios y de lo que es capaz de hacer. Observen que David solicita la liberación y la vindicación sobre la base de dos aspectos: el nombre de Dios y el poder de Dios. Él dice: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. A través del Antiguo Testamento leemos al menos 12 nombres que se le dan a Dios, y cada uno de ellos va enfatizando un aspecto del carácter divino. David recuerda los atributos de Dios y primero se enfoca en el poder de Dios. Nuestro Dios es omnipotente. Cuando las personas nos atacan, nuestra imaginación se dispara. Muchas veces solemos exagerar la verdad. Comenzamos a pensar que nuestros enemigos tienen una especie de poder ilimitado. Y David encuentra consuelo recordando que es Dios el único que tiene todo el poder sobre cualquier persona o sobre cualquier cosa en el universo. Por favor, alimentemos nuestra fe repasando algunos versos. Lucas capítulo 1, verso 37, porque nada hay imposible para Dios. Quita la palabra nada y pon ahí el nombre de la persona que está decidida a hacerte la vida difícil. El nombre de tu jefe, el nombre de tu vecino, o tal vez el nombre de tu suegra. Isaías 43, verso 13, por favor: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Salmo 62, verso 11. La palabra de Dios también nos dice, Salmo 62, 11. Una vez habló Dios, dos veces he oído. He oído esto, que de Dios es el poder. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 32, uno más, dice la palabra en el verso 27: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Qué importante es que recordemos esto cuando estamos enfrascados en batallas. David continúa describiendo su problema. Después de orar y poner a Dios su preocupación y pedirle que lo defienda, dice en el verso 3: porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. David utiliza dos adjetivos para describir a sus enemigos. ¿Cuáles son? Extraños y violentos. El primero se refiere a las personas que vivían en la región de Sif. Por lo general, las personas se conocen por su trasfondo. Por ejemplo, los moabitas son descendientes de un patriarca llamado Moab. Los amalecitas fueron descendientes de Amalek. Pero para el caso de los sifitas no tenemos un origen conocido. Eran extraños. Ahora, David no entendía por qué estos tipos extraños se aliaban con Saúl, ni por qué se habían convertido en espías de él. Ahora, yo menciono esto porque quizás alguna persona que está aquí, me está escuchando, está pasando por una situación similar, donde hay personas extrañas que conocen muy poco acerca de tu vida y son los que más dispuestos están a emitir juicios sobre ti, a hablar sobre ti. Personas que han decidido, como dije, hacerte la vida difícil, te están espiando,
están traicionándote sin un motivo aparente. Y ser atacado duele, pero ser atacado injustamente duele muchísimo más. Especialmente cuando aquellos que te acusan son personas extrañas, acerca de los cuales tú puedes decir, ¿y esta persona por qué hace esto? Él no me conoce. Y somos muy dados a emitir opiniones sobre otros, careciendo de todos los elementos. Hablamos y hablamos muy fácil. Como dice el proverbio, ¿has conocido hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Qué fácil es que se nos desboque la lengua. Y al final nos metemos en problemas porque muchas de las cosas que decimos no son reales. Y esto era lo que estaba pasando con David. Cuando algo así sucede, se llega a pensar que todo el mundo está en contra de uno. Eran extraños, eran ajenos a su vida. Pero no solo eso, eran violentos. Y esto abarca mucho más que los zifitas. Ahí tenemos a Saúl. Estaba decidido a acabar con David, un hombre a quien David le había servido anteriormente como músico, como soldado. Ahí están sus tropas, cuya misión era regresar con la cabeza de David. Imagínense, 600 soldados leales a Saúl buscando capturarlo. David no tenía ningún apoyo en Israel, ni en los pueblos vecinos a Israel. Él menciona más adelante que sus enemigos no estaban escuchando a Dios. Lo dice la palabra, no han puesto a Dios delante de sí. Lo que estaban haciendo era fuera de la voluntad de Dios. Actuaban bajo su propio interés sin pensar realmente en la justicia. Y esto nos lleva a un punto sumamente importante. Cuando las personas se vuelven contra ti y tú no tienes culpa, el sentimiento que experimentas es semejante a ser pateado con una mula. Bueno, a mí nunca me han pateado con una mula, pero me imagino que debe doler. Y ya lo he dicho en otras oportunidades, cuando un mulo te patee, dedica atención a mirar de dónde vino la patada. De un mulo. Considera la fuente. ¿Quién es la persona que te está cazando y persiguiendo? Si es un enemigo de Dios, recuerda que está esa persona luchando contra Dios. Fuiste golpeado por una criatura cuya naturaleza es dar patadas. Así que cuando seas acusado erróneamente, considera el origen. Piensa que esas personas no tienen al Señor en sus vidas. Aunque eso no excluye a algunos cristianos que también se las traen. Y siempre va a quedarte la duda si realmente esas personas han nacido de nuevo. Porque asistan a la iglesia no significa necesariamente que sean cristianos. El Salmo 46 dice, estad quietos, descansen en el Señor. El versículo 3 termina con esta palabra, Selah, una pausa, haz una pausa. Hay sabiduría en considerar la fuente del ataque. Recuerda que Dios está de tu parte. La Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No solamente sucede que esas personas no tienen al Señor en sus vidas, sino que además están siendo usadas por el mismo diablo. Y la Biblia nos recuerda en Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne. Puede ser que cuando te alteras, lo que te viene a la mente es el rostro de esa persona. Pero recuerda que por más allá de ese rostro, hay un alma perdida
y un enemigo de Dios que está usando a esa persona para dañarte y para hacer que tu vida se muestre más tensa. ¿Estás perseguido? ¿Tienes enemigos? Por favor, considera la fuente. En segundo lugar, considera que la venganza pertenece a Dios y solo a Dios. Verso 4 y verso 5. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalo por tu verdad. Considera que la venganza pertenece a Dios. David pudo haber escrito todo un libro de poemas lamentándose a causa de los enemigos que lo rodeaban. Tenía enemigos en la corte de Saúl, tenía enemigos entre los sacerdotes, tenía enemigos en los territorios vecinos, tenía enemigos por todas partes. Pero en el Salmo 54, David apenas ocupa 3 versículos para hablar de esas personas problemáticas. Piénsalo. ¿Dónde estaba realmente su enfoque? En su defensor. De allí en adelante, ese es su enfoque. Para David, el Señor es quien suple la ayuda para sobrevivir cualquier ataque enemigo. Dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. No estás solo. Él ha prometido acompañarte en este peregrinaje. Por difícil que sea, no te va a dejar. Él lo dice. Dios es el que me ayuda. Él puede usar instrumentos humanos, pero por encima de ellos está Dios. Miren cuántos pasajes de la Biblia nos garantizan el cuidado y la protección de nuestro Dios, su ayuda. Y además dice él, el Señor está con los que sostienen mi vida. Esos ángeles humanos, digamos, que llegan a nuestra vida cuando más los necesitamos, que son instrumentos que Dios usa para suplir una necesidad espiritual en nosotros, o material, o de cualquier tipo. Ahora, el 5.º versículo promete que la maldad planeada contra David va a retornar a aquellos que la causaron. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Está diciendo que la maldad que ellos están fraguando contra él va a regresar a ellos como un boomerang. Les va a alcanzar. Entonces David puede mantener ¿qué? Su integridad, ya que el Señor ha prometido hacer justicia. Él puede concentrarse en lo correcto en lugar de pensar en la venganza. Cuando usted dice, bueno, tengo que cobrarme lo que me han hecho, las peores consecuencias las vas a sufrir tú. Tu energía, vas drenando energía espiritual, tu gozo se va opacando, tu tiempo se hace más escaso porque estás invirtiendo gran cantidad de él en buscar la manera de devolver el golpe que te han asestado. Entonces tu alma se siente opacada, triste, y en realidad el peor daño te lo estás haciendo tú. No puedes esperar hacerle daño a tu enemigo sin hacerte un gran daño a tu propia vida. Lo mismo sucede con aquel creyente que mantiene su integridad mientras es atacado por personas difíciles. No tienes que defenderte tú, Dios lo hace. El daño planeado en contra nuestra volverá al atacante gracias a que nuestro Dios es nuestro defensor. Gracias a su fidelidad, los enemigos tendrán que responsabilizarse por sus propios actos. Fíjense con qué seguridad Él lo dice. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. La palabra cortar viene de un verbo hebreo que significa exterminar.
Es más, el verbo aparece en una construcción gramatical hebrea que denota una causa. Literalmente, causar aniquilación. En otras palabras, David está diciendo por fe que Dios hará que sus enemigos sean total y completamente removidos. Primero, él sabe que la lucha no es de él. Dios fue quien le llamó. Dios fue quien lo ubicó en el lugar de Saúl. Era la decisión de Dios. Todas aquellas personas que se opusieran a esa decisión estarían peleando contra Dios. Y eso es algo que no podemos olvidar. Si usted anda en el camino de la obediencia a Dios, Él se va a encargar de cuidarle. Esa es la realidad. Es muy fácil creernos Dios cuando estamos bajo presión, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno, yo creo que yo puedo manejar esto, puedo solucionar esto. Y comenzamos a coquetear con la tentación de vengarnos. Y miren, a veces sucede que Dios pone a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. ¿No le ha pasado eso? Alguien que le ha dañado, que le ha herido injustamente, el tiempo ha pasado y las cosas han cambiado. Resulta que ahora la persona está en desgracia y tú tienes la capacidad para acabar de hundirlo. Por eso literalmente la persona está debajo de ahí. Tienes el poder de ponerle el pie en la cabeza y acabar de hundirlo. O tienes el poder, como alguien dijo, darle una mano y levantarlo. Y yo creo que esto también viene de Dios, para probar cómo vamos a reaccionar. No hay ninguna hazaña en acabar de hundir a la persona. Eso es natural. Lo sobrenatural es mostrar gracia. Y fíjense que digo mostrar gracia, porque no se trata de que la persona se merezca lo que vamos a hacer por ella. Se trata de que estamos modelando el amor de Dios, y la gracia es un favor que podemos otorgar nosotros también a los demás, como Dios hizo con nosotros. No es algo que se merece. Si así fuera, no podríamos nosotros estar aquí. Entonces lo hacemos por gracia. Es un error ocupar el lugar de Dios. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 12, y lo dice claramente, Romanos capítulo 12, del 17 al 19. No os paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Para poder vivir libre de esta atadura, hermanos, necesitamos pensar correctamente. Porque una de las cosas que ocurre es que cuando nos dejamos llevar por la ira, se nos nubla el pensamiento. Y entonces reaccionamos. Y créanme, todos sentimos ira. Ahora no tenemos por qué dejarnos dominar por la ira. A mí me ha pasado. Y cada vez que lo he hecho, lo he lamentado, porque decimos y hacemos cosas que normalmente no diríamos. Y después lloramos y decimos: ah, si me hubiera quedado callado, si hubiera mantenido la sabiduría del silencio. Pero no, hablamos, decimos y a veces hasta hacemos. Pero se nos olvida que es el diablo que está decidido a hacernos la vida más difícil. En Hebreos capítulo 10, verso 30, la palabra de Dios nos dice, Hebreos capítulo 10,
verso 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en el Salmo 94, verso 1, Salmo 94, verso 1, Jehová Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. A aquellos que dicen que Dios no se venga y que la venganza es pecaminosa. Bueno, la nuestra, porque nuestras motivaciones son pecaminosas, pero la Biblia habla de la venganza de Dios. No podemos entenderla según la entendemos entre nosotros los seres humanos, porque la venganza de Dios es la reacción de Dios, la respuesta de Dios al mal. Nuestro Dios responde ante el mal. Aunque es paciente, Él también es santo y va a hacer juicio. Ahora, cuando tienes a alguien en tu vida que se ha convertido en tu enemigo, ora por esa persona. Pero pastor, ahí David oró para que Dios lo cortara. Quiere decir que yo también puedo orar para que Dios se lo lleve. Tenemos que entender todo a la luz de la Biblia de manera general, hermano. Ora por tu enemigo, pero no pidiendo que Dios se lo lleve. Sencillamente, cuando tú oras a Dios: Señor, yo te encargo a esta persona, tú sabes cómo tratar con esta persona, pero te pido, Padre, que tú cambies su corazón, que tú le bendigas. Mira, tú no puedes estar orando por un enemigo y a la vez odiándolo. Esto no es posible. Si eres capaz de ponerte de rodillas y orar por esa persona, no podrás ser capaz de odiarlo. Un milagro comienza a producirse en nosotros mismos, pero deja esa situación en las manos de Dios. Él sabe cómo resolverla. Él sabe cómo cambiar a esa persona. La tercera idea que nos deja este salmo acerca de cómo tratar con las personas difíciles, número 6, está en el verso 6. Descansa en la fidelidad de Dios. Dice: voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. ¿Qué está diciendo? Te voy a adorar, te voy a alabar, por quien eres mi Dios, y eres un Dios bueno. Cuando el lamento de David sobre las personas difíciles concluye, ya este hombre se ha despojado de su amargo resentimiento y está descansando en la fidelidad de Dios. Ya mencionó a sus enemigos, ya reconoció sus pecados, se dio su derecho a ejercer justicia por sí mismo, lo entregó todo en las manos de Dios, y como resultado, ¿qué? Vino la paz. Si usted hace cualquier otra cosa, no vendrá paz, porque el secreto es descansar en Dios. Fíjense la atención, él había dicho: córtalos por tu verdad. Y ahora esto se convierte en tranquilidad. Dice: voluntariamente sacrificaré a ti. O sea, David descubre la serenidad de permitir que Dios sea Dios. Este concepto de entregarse es difícil, y difícil en esta cultura que estamos viviendo, porque mucha gente entiende esto de entregarse y de descansar en Dios con la idea de rendirse, de aceptar la derrota, y no queremos ser clasificados como perdedores. No nos gusta ser derrotados, y por eso comúnmente pensamos que rendirse es un término de guerra, donde uno de los lados está aceptando su derrota ante el enemigo. David se estaba rindiendo ante no el enemigo, sino ante su aliado. David se estaba rindiendo ante Dios. En Isaías capítulo 55, 8 y 9, dice que sus caminos son inescrutables y difíciles de entender.
Yo recuerdo hace años, estando de pastor en Consolación del Sur, una hermana de la iglesia escuchó algo que yo dije y le agregó, lo torció y salió con la información a unos jóvenes que estaban visitando de la iglesia. Dentro de ellos había uno, bueno, en realidad yo creo que todos eran inconversos, pero había uno específicamente que le hizo daño lo que la mujer le dijo, la hermana. Y un día, estando yo en la casa pastoral con mi madre que fue a visitarme, me tocaron la puerta y eran 3 jóvenes. Y en plena puerta me comienzan a decir, no, porque usted dijo tal cosa. Y los muchachos parece que querían pelear. Y créanme que en aquella época yo tampoco era muy pacífico. Mi reacción fue lo siguiente, le dije, bueno, ¿quién fue la persona que le dijo eso? No, nosotros no se lo vamos a decir. Entonces ahí le dije, bueno, ustedes me perdonan, pero eso que ustedes están diciendo es chisme. Porque cuando una persona no se responsabiliza de lo que dice, es chisme. Cuando tú no citas la fuente, es chisme. No, que no diga eso. Lo dije, es chisme. Bueno, allí aquello se resolvió, habían unos hermanos de la iglesia que estaban también allí y se aplacó la situación. Ese muchacho se fue de la iglesia, él estaba visitando y se puso a decir horrores acerca de mí. Es interesante, ese muchacho regresa a la iglesia y específicamente recuerdo un día en un culto de oración. Llegó a un culto de oración. Y en la iglesia de Consolación teníamos la costumbre, como a veces yo hago aquí, de separarnos en parejas para orar. Y al muchacho, cuando nos separaron en parejas para orar, la persona que estaba dirigiendo dijo, fulano va a orar con el pastor. Bueno, no, la verdad es que él me veía en la calle, no me saludaba, pero en mi corazón yo no tenía nada contra él. La verdad estaba más molesto con la persona que había dicho el chisme, no contra él. Dios nos puso juntos y fue una bendición orar con él, porque antes de orar lo aclaré todo y él oró y ese muchacho se entregó a Cristo y créanme, tuvo una transformación total en su vida. A los pocos meses de haber aceptado a Cristo, fue con un grupo de jóvenes a jugar béisbol. El béisbol es muy popular en Cuba entre los jóvenes, y estando jugando le ocurrió una especie de derrame cerebral, o sea, una vena se le reventó y empezó a echar sangre. Y imagínense, llevaron urgente al hospital. Estuvo ingresado muchísimo tiempo. Dios le salvó la vida. Pero a partir de aquel momento tuvo que someterse a muchas terapias. Le quedó una mano y un pie inmovilizado. Pero ¿saben qué? Aquel hombre cambió totalmente. Todavía está en la iglesia, fiel. Los hermanos que son de Consolación saben de quién le hablo. Fiel. Y es uno de los cristianos más fieles que tiene la iglesia. Y el amor que tiene por mí es inmenso. El que hace esas cosas es el Señor. Si yo en ese momento hubiera dejado que mis emociones se desbocaran, habría sido una situación mucho más complicada. Hermanos, Dios está con nosotros. Él nos cuida. David no ignoraba los problemas, pero sabía que Dios era bueno y que Dios estaba con nosotros en medio de nuestros problemas. Y por eso él dice, Dios es bueno. La Biblia dice en el Salmo 34, verso 8,
Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y una idea más. Reconoce la liberación de Dios. Verso 7. Porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Lo mejor que puede pasar con una persona que no conoce al Señor es que le conozca, que se arrepienta y le busque. Pero si una persona persiste en su rebeldía contra Dios, tendrá que pagar un alto precio. Los versículos primeros describen una situación caótica que hacen que David pida la ayuda de Dios, y cuando llegamos al 7, su desesperación se ha convertido en triunfo. David dice: me ha librado de toda angustia. O sea, no de algunas, sino de todas. No hay situación que Dios no pueda resolver, no hay vida que Dios no pueda transformar, hermanos. Y es un error cuando nosotros queremos convertirnos en Dios en la vida de otras personas y empezamos a manipular y empezamos a actuar en la carne, y lo que hacemos es complicar las cosas, y al final, cuando ya lo que tenemos es un tremendo desastre, Señor, sácame del apuro. La Biblia dice que Él nos librará de toda angustia. Dios es nuestro libertador. El Salmo 18, verso 17, dice la palabra: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Dios intervino para proteger a David de sus enemigos. Cuando leemos en el primer libro de Samuel, observen esto, en el capítulo 23, verso del 26 al 29, dice la palabra: y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Entonces, aquí yo lo tengo marcado en mi Biblia, vino un mensajero a Saúl diciendo: ved luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esa causa pusieron a aquel lugar por nombre Selamalec. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. De un momento a otro, quizás tan pronto como David dijo: daré gracias al Señor porque Él es bueno, sus enemigos regresan a su tierra y la amenaza se fue con ellos. ¿Cómo actuó Dios? Llegó un mensajero, y el mensaje que dio a Saúl lo hizo apartarse de su propósito perseguidor. Así Dios obra, de manera que nosotros no nos imaginamos, y muchas veces nos sorprendemos cómo lo hace, pero es Él. No son casualidades, no son coincidencias. No fue esa persona que llegó en el momento oportuno y trajo la noticia. Fue Dios quien le mandó. Deja de pensar horizontalmente, intenta ver la mano de Dios en lo que te está ocurriendo. Claro, lo que ocurre a veces, hermano, que estamos tan aferrados a esto y tenemos tan poco tiempo para buscar a nuestro Dios en la Biblia o en la oración, que solo nos aferramos a lo material, nuestras magníficas ideas, nuestros tremendos planes, y se nos olvida que somos sumamente frágiles y los seres humanos somos complejos. Por eso tenemos que aprender a orar descansando en el Señor. ¿No le ha pasado que muchas veces ha tratado de encontrar un punto de reconciliación con alguien y se le hace imposible? Y mientras más intenta buscar reconciliación con esa persona, se complican las cosas. La Biblia dice: en cuanto dependa de vosotros, se da de paz con todo el mundo. Pero hay momentos en que ya no depende de ti. Entonces déjalo en la mano del Señor. Desde el principio ora por eso. Señor, encárgate de esta situación. Yo no sé cómo puedo manejar esto. Y si vamos a declarar una guerra, que sea contra nuestros sentimientos y hábitos negativos, aquellos que cultivamos en contra de los demás. La falta de perdón,
el resentimiento, la competitividad, la envidia, la venganza, el odio, el chisme, la crítica, la sospecha. La vida es corta y de verdad no vale la pena vivirla así. Hay personas que su vida es un permanente conflicto. Son granadas móviles, bombas que van andando, que si cometes un error, te explotan en la cara. Uno como pastor sabe de qué está hablando. Y creo que Roberto, que me está escuchando, también lo sabe. A veces uno como pastor hay personas que no sabe cómo va a tratar con ellas. Cuando comencé en el ministerio, cometí el gran error de tratar de complacer a esas personas difíciles para llegar a la frustración y darme cuenta que eso es imposible. Uno no puede vivir complaciendo a la gente, porque puede que agrades a uno y desagrades a otros. Y miren, los que están fuera del juego es muy fácil criticar, pero cuando tú estás en el escenario, entonces comienzas a comprender muchas cosas que antes no comprendías. Por eso una cosa sabia es ponerte en los zapatos de otra persona y tratar de pensar cómo tú lo harías estando en su lugar. Y eso nos da una gran dosis de misericordia y de paciencia con la gente. Tú no puedes ser responsable por lo que la gente te hace, pero sí eres responsable por los sentimientos que tendrás en tu vida. Nadie puede amargarte si tú no le das el permiso. Entonces, decide no hacerlo. Una vez que Cristo es el centro de atención, es asombroso ver lo poderoso que es el amor y lo poderoso que es Dios obrando en nuestra vida y en la vida de los demás. Yo quiero animarte a que tú ores por esa persona difícil y ores con amor, ores con misericordia. Ponle en las manos del Señor, no para que se la lleve, sino para que Dios cambie su vida. Si no conoce a Cristo, que lo pueda conocer. Y si conoce a Cristo, que pueda vivir como tal. Y por favor también seamos honestos. Mirémonos en el espejo de la palabra. Y aunque no nos guste lo que veamos, aceptémoslo. Porque a veces no se trata tanto de los demás, sino de nosotros mismos. Pero somos ciegos a ver nuestros defectos. Siempre queremos ver los defectos de los demás y condenamos a los demás. Y a veces, en lo que estamos condenando a otros, estamos proyectando quiénes somos realmente. Pidamos perdón al Señor y digamos: Señor, ayúdame a ser una mejor persona. Ayúdame a glorificarte, a que la gente pueda ver en mí a Jesús, a pesar de mis defectos. No significa que tienes que mostrarte delante de los demás como perfecto, porque no somos perfectos. Créanme, si ustedes me conocieran como Dios me conoce, sabrían mucho mejor lo que es la imperfección humana, porque todos somos imperfectos. Pero podemos descansar en nuestro Dios. Y si aún no conoces a Jesús, este es el momento para que tú le pidas perdón por tus pecados y lo recibas en tu corazón como tu Salvador y ores diciéndole: Señor, cámbiame. Hay muchas cosas que tengo que cambiar. Yo no sé cómo hay gente por ahí que se cree que son buenas. De verdad. Mientras más me conozco, menos entiendo cómo hay gente que se puede creer buena. Seamos honestos y digamos a Dios, digamos a nuestro Dios acerca de nuestros pecados y pidamos perdón. Pero por favor, no intentes tomar el asunto en tus manos, porque te aseguro que las cosas se van a complicar. Descansa, Dios. Yo no te estoy haciendo un llamado a ser cobarde, te estoy haciendo un llamado a vivir por fe. El Señor nos bendiga. Amén.